Continuamos en la revista 110 y en este momento le damos la bienvenida al licenciado Francisco Figuereo, quien es economista, con quien vamos a discutir algunos temas, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo en República Dominicana. Bienvenido a la revista, licenciado. Buenos días, un placer estar en este programa. Gracias por la invitación. ¿Qué es línea aérea nacional? Una línea aérea nacional es una línea dominicana que brinda un servicio público y pudiéramos decir esencial, ya que el transporte aéreo es el derecho a transportarse es un derecho fundamental. ¿Quién la hace línea aérea nacional? Bueno, que esté radicada en la República Dominicana. Y Su que radicación nada sí, más. que Y en Estados Unidos, ¿cuál es la línea aérea nacional? Y que el capital accionario sea de mayoría dominicana. Bueno. Pero precisamente podría recaer dentro de las obligaciones de un Estado el proporcionar la forma de que la gente pueda viajar a otros países. Desde luego, fíjate, algunos países como Colombia establecen en su constitución que el sector aéreo es un servicio público esencial. Significa que el Estado debe garantizar su debido acceso y que ese acceso sea democrático. Entonces, en República Dominicana no existe eso. En República Dominicana no hay una visión de Estado que permita entender que el sector aéreo es un sector estratégico, que es un sector que apalanca a otros sectores para que puedan ejercer su actividad. Por ejemplo, en República Dominicana, el sector aéreo impacta al sector de zona franca, al sector minero, no solamente al sector turístico. El sector impacta relativamente a todos los demás sectores como hoteles, bares y restaurantes, porque 9 de cada 10 turistas que llegan a la República Dominicana lo hacen a través de avión. Esa es una buena pregunta. ¿Qué es cuando veía tu artículo de por qué no tenemos una línea aérea nacional? Yo creo que esa pregunta que te hace el doctor Jací, yo creo que es lo más importante. Porque para mí, por ejemplo, toda línea aérea que funcione con un certificado comercial de República Dominicana y que sea HI y que comercialmente que opere en República Dominicana, vuelo desde la República Dominicana y que tenga que acogerse a las leyes de República Dominicana, tanto de aeronáutica, de protección, de comercialización y todo eso, es una línea aérea nacional, bandera nacional. Entonces, dicen, tú no tienes línea aérea, pero Air Century es una línea aérea dominicana, la misma el IDOSA es una línea aérea dominicana. ¿Por qué se llama? ¿Porque no viajan a Estados Unidos? Lo que pasa ¿O porque es que no tienen vuelos regulares a Europa? Uno lo coloca en el escenario en el cual puedan competir con las internacionales. Air Century es una línea aérea nacional, evidentemente, pero su margen de acción, porque no vuela tanto destino. No, y es solamente a las islitas y vuelos charter que ellos ofrecen. Realmente ellos tienen vuelos regulares aprobados debidamente en la Junta de Aviación Civil. Entonces es un tema de que tenga vuelos que pueda competir con las internacionales por el mercado. Por ejemplo, quien hizo eso en el pasado reciente fue Pagua. Pagua realmente estaba compitiendo con las líneas aéreas internacionales. ¿Y Pagua era dominicana? Pagua era dominicana. Pues yo pensaba que no era dominicana. Sí, era dominicana. Mira, cuando tú hablas y dices, ¿por qué razón no tenemos una línea aérea dominicana? Porque el Estado no ha establecido una política fiscal amigable al sector aéreo que permita que las aerolíneas nacionales, las pequeñas que tenemos, puedan competir con las internacionales. El Estado dominicano ha establecido una política fiscal entendiendo que nosotros estamos solos en el mundo y no piensan en nuestros competidores internacionales. Por ejemplo, Panamá tiene un régimen de zona franca especial para el sector aviación, donde toda la cadena de valor que acompaña y todos los componentes que acompañan al sector aéreo están dentro de ese marco fiscal Pero especial. Tú te estás yendo muy lejos. Nosotros estamos mencionando casos, por ejemplo, de dos empresas, una haitiana y una dominicana, que hacen la misma ruta, Santo Domingo, Puerto Príncipe, y a una le cuesta la mitad operar fiscalmente que a la otra, la dominicana le cuesta el doble. Sí, eso ocurre. Pero así no se puede competir. No se puede competir, pero yo te coloco el caso de Panamá porque nosotros queremos ser un hub realmente regional, como lo dijo el señor presidente Luis Abinader en el día de ayer,
pero para nosotros poder ser un hub regional necesitamos entender que el sector aviación es un sector estratégico. Entonces, hay impuestos fiscales que no tienen nuestros competidores, que nosotros sí tenemos. Uno de ellos, por ejemplo, es la retención en la fuente, que es uno de los principales impuestos que afecta al negocio. ¿Por qué? Perdón, la retención En la fuente. La retención en la fuente es que cuando tú tienes pagos que hacer en el exterior, el Estado Dominicano te grava con un 27% de ese dinero que tú pagas en el exterior, porque ellos entienden que tú estás repatriando beneficios. Entonces, como el Estado desconoce lo que es el modelo de negocio del sector aéreo, tiene este tipo de tributos que afectan de manera fatal al sector aviación. O sea, si yo cobro dinero aquí de líneas aéreas y tengo que mandar dinero al exterior, por ejemplo, para pagar Costos. combustible, comida cuando tú vas a llegar al aeropuerto para volver a suplir el avión cuando vienen para acá, Así es. landing fee, derechos de aterrizaje y todo eso, el gobierno asume que ese dinero que yo estoy mandando es un beneficio. Sí, el gobierno tiene una política fiscal desde hace muchos años que es voraz en temas impositivos. Y entonces el gobierno grava todo. Pero esos impuestos no lo tienen nuestros competidores. Y en la política de cielos abiertos que estaba implementando la República Dominicana y con la Junta de Aviación Civil y todo eso, no incluía una igualdad fiscal. ¿No hay algún acuerdo internacional que nosotros podamos abocarnos, acogernos, que exija que los gobiernos tengan igualdad fiscal? La OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, promueve a los estados que relajen los impuestos a nivel de aviación, porque que se entienda por los efectos positivos y el efecto multiplicador que tiene la aviación a otros sectores de la economía. En República Dominicana no nos acogemos a ese tipo de normativa. Siempre miramos hacia adentro en esa materia. Una de las cosas más importantes en temas fiscales que afecta también al sector aeronáutico son los impuestos sobre los activos. Un impuesto que no tiene ninguno de nuestros competidores y que impide, por ejemplo, que nosotros podamos comprar un avión o también alquilarlo, porque la DGI te cobra un 1% de ese contrato. Imagínate tú que tú tienes un avión que te cuesta $200 millones, ¿cómo tú puedes pagar un 1% sobre los activos? Pero si está financiado, ¿no? Sí. Digo, si está alquilado, ¿no? Sí, si está alquilado también la DGI te cobra. Entonces, porque tú tienes que registrarlo. ¿Te cobra el INDEVI? Sí, no, tú pagas un 1% sobre ese activo porque tú lo tienes que registrar como un activo, ese leasing. Entonces, realmente la política fiscal que lleva la República Dominicana para el tema del sector aéreo impide el desarrollo libre de la libre empresa en la República Dominicana en materia de aviación. Otro impuesto que nosotros hemos identificado que es lesivo al interés de las líneas aéreas nacionales es el selectivo que tienen las pólizas de seguro. Las pólizas de seguro es un elemento intermedio, o sea, es un insumo intermedio para tú ejercer tu actividad en materia de aviación. Aunque tú le pongas el seguro fuera del país. Sí, si tú recuerda que si tú compras tu seguro fuera del país, tú tienes que pagar la retención en la fuente. Tienes que pagar 27% de lo que te cuesta ese seguro. Y aquí un selectivo. Y aquí el selectivo que tiene. Entonces, Bien. el selectivo, recuérdate que tú tienes que llevarlo como parte de tu costo porque no es reembolsable. Entonces, resumiendo, tenemos al doctor del Castillo en línea. Usted como economista y conocedor del sector aéreo dominicano, sobre todo la parte no privada, sino comercial, ¿usted entiende que lo principal son las políticas fiscales que hacen falta para que la competencia, para ayudar a que nuestras líneas aéreas compitan, o hay otro tipo de facilidades también que hacen falta? Mire, yo creo que debemos de verlo en 3 etapas como Estado. ¿Sí? Yo les recomiendo a mis amigos que están ejerciendo la política pública en este país en este momento. Nosotros primero tenemos que ver el tema fiscal, organizar, crear las condiciones para que las grandes familias y los inversionistas extranjeros y nacionales puedan incursionar en el negocio. Eso es fundamental. Lo segundo es que la política de promoción, solamente para garantizar la conectividad aérea, y más en esta etapa de pandemia que estamos, se puede hacer con las líneas aéreas nacionales. Y yo creo que la estrategia del Ministerio de Turismo y de las
y de los hacedores de políticas públicas en el país tiene que estar orientada a fortalecer la conectividad aérea, pero con las líneas aéreas nacionales, que son las líneas aéreas que se quedan cuando hay problemas. En el mundo se le ha dado 123.000 millones de dólares a las líneas aéreas internacionales porque los estados han entendido el papel fundamental que juegan en la economía. De esos 123.000 millones, 50.000 millones son en préstamos blandos que se le ha dado a las aerolíneas internacionales. En República Dominicana no se le ha dado un solo peso a ninguna línea aérea nacional, porque el Estado dominicano no cree en las líneas aéreas nacionales. Entonces, nosotros tenemos un problema, que es que las principales rutas de nuestro país tienen un monopolio competitivo, como diríamos los economistas, en el cual las líneas aéreas internacionales se reparten las rutas. Usted hablaba del Century ahorita, yo le pongo el caso de la ruta Santo Domingo-Puerto Rico, donde el Century estaba intentando competir con JetBlue. El Century tenía los tickets más baratos que JetBlue. JetBlue comenzó a bajar sus precios. Pero JetBlue tiene menos costo. Sí, porque tiene beneficios fiscales en su país y su casa matriz no paga los impuestos que se pagan en República Dominicana. Cuando el Century estaba vendiendo 385 y JetBlue a 415 dólares, cuando salió el Century, porque no pudo aguantar JetBlue subió los pasajes casi 600 dólares. Entonces, ¿cómo tú puedes pagar 600 dólares por un ticket para ir a Puerto Rico? Es que las líneas aéreas internacionales se burlan del regulador, porque el regulador no sale a hacer su trabajo, no defiende los intereses de los dominicanos. Bien, Carlos, el doctor del Castillo. Sí, tenemos al doctor Cristino del Castillo, quien tiene una pregunta para usted, señor. Para operar con cierta rentabilidad se necesita de determinado flujo de pasajeros. Yo recuerdo que en un momento determinado American Airlines retiró varias rutas, se retiró de ahí alegando precisamente un asunto de rentabilidad. La pregunta es si República Dominicana, tomando en consideración la entrada y salida de personas, si es lo suficientemente atractiva, si reúne las condiciones como para tener un sector de transporte aéreo mejor servido. Yo creo que es una pregunta sumamente interesante. Yo quiero decirle algo que es fundamental. Lo primero que tenemos que hacer, que es la tercera parte de lo que yo le había señalado anteriormente, es establecer una estrategia para democratizar el transporte aéreo, para que más dominicanos se puedan montar en avión. Y la mejor forma de hacer eso es entrando a competidores que compitan con esas líneas aéreas internacionales para que los precios bajen. Señores, internacionalmente se mide el potencial de viajar que tienen los ciudadanos. En República Dominicana es muy bajo, solamente 700.000, 800.000 dominicanos viajan anualmente. Nosotros necesitamos elevar ese número porque el transporte aéreo se ha constituido en un lujo, cuando debería ser un transporte más como es en Europa, donde usted Pero puede la Junta de Aviación 80. Civil abrió una ley, una política de cielos abiertos cuando Luis Ernesto Camilo, y veo que el actual también, Marte Piantini, está en lo mismo de mantener, que no ayuda Es que la Junta solo no juega todo el papel que debe de jugar. La Junta tiene el rol de establecer la política superior en materia de aviación civil, pero la Junta tiene que ser más proactiva. Nosotros en la gestión de Luis Ernesto impulsamos 37 acuerdos de servicios aéreos con destinos tradicionales y no tradicionales, y con destinos donde el poder adquisitivo de los pasajeros era más alto, para que vinieran turistas con mayor poder de gasto en República Dominicana. Pero para contestar la pregunta del señor Cristino, para nosotros poder tener una mejor rutas más servidas, con más personas montadas en el avión, con una mayor capacidad de asiento, hay que bajar los precios. Y bajando los precios, ¿cómo lo podemos hacer? Con las líneas aéreas internacionales que tienen el interés público de servir a los dominicanos y que pagan sus impuestos en República Dominicana. Hay algo que quizás en algún momento estuvimos en la ruta de ver como normal el transporte interurbano por vía aérea, pero ahora todo es construir carretera, todo es construir, ampliar y hacer cosas. Entonces, ¿no estaría de más o cómo vería usted la posibilidad o el beneficio que podría traer el asunto de hacer asequible mediante rebajas impositivas u otras políticas el transporte interurbano aéreo, que
si pudiera haber mercado para eso aquí. Yo creo que puede haber mercado, primero estableciendo unos precios más asequibles en República Dominicana, que podamos conectarnos mucho mejor con las islas que tenemos al lado. Ese es el primer punto. El segundo punto es que con los impuestos actuales que tienen las aerolíneas nacionales, no puede haber ningún tipo de transporte que podamos explotar. Usted nunca se va a montar a Santo Domingo, Santiago, si usted no, y además este es un país, una isla con distancia corta, sí, con destino que la gente no... Ya las pruebas que se han hecho durante los años. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el flujo de pacientes, o de clientes, por ejemplo, Punta Cana, Montecristi, es uno al día o dos. Fíjate que hasta una carretera que se construyó, que es la carretera de Samaná, no estamos de acuerdo con el peaje sombra, pero no es rentable. Imagínate un vuelo, te lo digo porque yo viví la época de los vuelos a Puerto Plata y yo a veces me iba con 2 gente en un avión de 18. Pero yo no descarto el negocio, yo no lo descarto porque nosotros tenemos 14.5 millones de pasajeros que vienen anualmente en etapa normal. Yo no descarto en República Dominicana que pudiéramos tener un pequeño negocio de hacer esos vuelos charter, de que conecten un punto a otro, porque eso es normal en cualquier parte del mundo. Pero con los impuestos actuales, esas líneas aéreas no podrían dar ese servicio. Entonces, República Dominicana tiene que establecer una política de conectividad, de garantizar la conectividad, porque la conectividad aérea ahora mismo está en riesgo. No vamos a tener los flujos de pasajeros que teníamos en el año 2019 hasta finales del año 2024. Entonces, como no vamos a tener ese flujo de pasajeros, vamos a organizar la casa ahora. Porque ahora no hay ninguna institución que pueda depender de los ingresos que vienen por pasajeros visitantes. Otra cosa que tenemos que ver es eso. O sea, nosotros tenemos impuestos por el lado de los costos que afectan el negocio e impuestos que afectan por el lado también de la demanda, es decir, del pasajero. Todos esos impuestos tenemos que ponerlo encima de la mesa y comenzar a pensar de manera estratégica. Volar a Cancún y tener una reservación. En las líneas aéreas dominicanas, tanto en la venta como en el costo, ayudando a las actuales y previendo que lo que viene no existe en el presupuesto. Usted como economista ha analizado el impacto que tienen. Vamos a suponer ahora mismo, tú dices, plan para incentivo de las líneas aéreas nacionales. Elimino el impuesto, lo pongo en tanto. Es más, le ponemos que los impuestos que va a pagar son los mismos que se pagan en otro país. Se acabó el problema. Porque siempre me ha llamado la atención el tema cuando dicen, nosotros lo que queremos es igualdad. Nunca han pedido, tú sabes que en este país todo el mundo quiere una ventaja. Yo quiero tener más, que me regalen tal cosa. Siempre lo que han pedido es igualdad. Yo quiero pagar un galón de gasolina igual que como lo paga mi competencia. Eso es correcto. Eso es correcto. Oye bien, yo quiero pagar un galón de gasolina. ¿Y tú dices por qué? Porque si tú echas la gasolina aquí, tú no tienes que pagar ese 27% que él dice. Si la echas allá, te cobran un 27% como si fuera que estás sacando beneficio. Pero allá la gasolina no tiene impuestos. No tiene esos niveles tan agresivos de impuestos. Yo hice ese ejercicio que usted señala. Nosotros presentamos un proyecto de ley al expresidente Danilo Medina en la gestión anterior, en febrero, donde le planteamos los principales tributos que deberían de tener exención tributaria, como el impuesto sobre los activos, la retención en la fuente, el impuesto que tiene que ver con la póliza de seguro y el impuesto sobre la renta. En la parte aeroportuaria, los impuestos de aterrizaje que pagan las líneas por pasajero y eso, ¿hay igualdad? Nosotros también tenemos que revisar esos impuestos. Yo creo que eso lo pudiéramos revisar en una segunda fase de la negociación. Primero sacamos estos impuestos que son nodales para impulsar las líneas aéreas nacionales que puedan competir. Lo segundo impuesto es la competitividad del sector. ¿Qué tan competitivos nosotros estamos siendo frente a los que nos adversan? Delta no paga los impuestos sobre la renta que paga República Dominicana. Porque ellos le dan subsidio. Aquí en República Dominicana las líneas aéreas internacionales pagan el 10% de la renta presunta. O sea, de lo que ellos dicen que ellos facturaron es sobre esa base
que el Estado dominicano le cobra. Pero no se llama así, eso se llama un anticipo. No, eso llamamos renta presunta en el Código Tributario. Entonces, O sea, que, aquí... que tú entiendes que eso va a ser el beneficio. Pero no, es que ya le damos beneficios a las internacionales. El Código Tributario Dominicano le da un beneficio a las internacionales que no se lo da a Air Century ni se lo da a ninguna de las líneas aéreas nacionales. Porque aquí yo tengo que pagar el 27% de impuestos sobre las rentas. Sin embargo, a las internacionales yo le cobro un 10% de la renta presunta. Entonces ya hay un tratamiento diferenciado, pero es a favor de la de afuera. ¿Cuántas líneas aéreas dominicanas, no importa el tamaño, pero que tienen rutas internacionales tenemos? Nosotros tenemos como 5. 5 líneas. 5 líneas aéreas que brindan servicio internacional. Sobre todo Cuba, Haití, Sí. Puerto Rico y Sí. las islas. Sí. No 5. tenemos ninguna línea aérea dominicana en este momento volando a Estados Unidos fuera de Puerto Rico. Sí, no de manera regular. No de manera regular. Un Tipo charter. Tipo charter. Tipo charter. Y Centroamérica y México, Centroamérica o Venezuela. No regular. Tipo No charter. regular. Tipo charter. Tipo charter. Tipo Pudieran charter. estar inscritas en su permiso de Sí, porque hay operación. mucha gente que entiende que comercial es solamente pasajeros. Pero, por ejemplo, hay muchos servicios. Yo me di cuenta, por ejemplo, que en el Caribe, oye bien, tanto que se criticó, el IDOSA y Aeroambulancia son las únicas líneas aéreas que tienen un avión con una ambulancia para sacar un paciente. ¿Cierto? Ellos Oye, tienen o sea, un importante nicho de mercado en esa materia. Un importante, no un único nicho, Sí, porque no sí. tienen otra. Sí, no, por eso le digo que es un nicho importante del mercado. Yo creo que nosotros también tenemos que seguir desarrollando la aviación privada y la aviación nacional. Eso es sumamente importante, pero para eso tenemos que organizar la casa. Tenemos que dejar de ver las cosas hacia adentro. Para terminar la pregunta que usted me hacía sobre el tema del presupuestario, hacer la reforma en materia de tributos al sector aéreo nacional no afecta las recaudaciones fiscales de República Dominicana. Yo tengo los No lo números. impacta. No lo impacta. En República Dominicana, líneas aéreas nacionales le pagaron 85 millones de pesos en el año 2019 por materia de impuestos sobre la renta. O sea, aquí no hay ningún impacto. 85 millones no es el dinero con el que vamos a hacer un mundo aquí en República Dominicana. Ahora, ¿qué es lo que existe? Existe una cultura fiscal voraz que queremos cobrar lo que no tenemos. Eso sí existe. Pero aquí el negocio está con las internacionales. ¿Y qué estamos pidiendo nosotros? Primero, que democraticemos el transporte aéreo. Hacerlo más democrático significa que más dominicanos se puedan montar en un avión. ¿Y cómo se hace eso? Con líneas aéreas nacionales fuertes que brinden la frecuencia y con la regularidad que el pueblo necesita. Carlos. Bien, Cristino del Castillo, ¿tienes más preguntas? Bien, la rentabilidad de una línea aérea es algo complicado. Eso lo estamos viendo no solo en medio de esta pandemia, cuando muchas han tenido que recibir fondos públicos de sus respectivos países. Usted, sin embargo, es un defensor de que el Estado incursione en ese campo. Nosotros estábamos recibiendo, antes de la pandemia, cerca de 7 millones de visitantes, de turistas, y nosotros teníamos una conectividad garantizada con el exterior. ¿Qué necesitaríamos? ¿Cuántos aviones podría operar una línea aérea estatal nacional? ¿Y qué inversión conllevaría eso? ¿Qué pudiéramos nosotros conseguir que no estemos consiguiendo ya con esa inversión y con ese esfuerzo? Yo lo primero que entiendo es que no necesariamente tiene que ser estatal. Nosotros entendemos en la inversión Es privada. una alianza público-privada y puede ser Pudiera ser, privada. pero aquí hay los recursos para que las grandes familias puedan incursionar en el sector aeronáutico. Eso de entrada. Lo segundo es que nosotros, si realmente queremos competir, hoy mismo el 98% de las aerolíneas o de los aviones en el mundo están en tierra. Hay un excedente ahora mismo para tú poder comprar aviones baratos y poder incursionar y poder alquilarlos. Porque tanto Boeing como Airbus, sus acciones han bajado y los precios de sus aviones también han bajado fruto de la crisis que tenemos actualmente. Entonces, incluso grandes países han desestimado la compra de aviones. O sea, nosotros estamos en condiciones excelentes para poder ¿Y tú no incursionar. crees que es condiciones excelentes porque podemos alquilar los aviones casi sin precio y todo, A buen pero precio. a buen precio, pero
¿Y tú no crees que es un mal momento para tratar de buscar negocios nuevos, rutas nuevas, y no mejor trabajar mejorar lo que ya tenemos? No, nosotros, si a mí me permitieran aconsejarle en materia de políticas públicas, yo le diría lo siguiente: nosotros tenemos que concentrarnos en lo que está a menos de 5 horas. A menos de 5 horas tú tienes Canadá, Estados Unidos. De Nueva York para acá. Y todas las islitas. Ese es tu mercado, fortalécete económicamente en ese mercado. O sea, Colombia, Panamá, Venezuela, México, Ese Miami, es tu mercado. Boston, Nueva York. Y Canadá. Eso que son las rutas que generan el 80% de la rentabilidad en República Dominicana. Es ahí donde tú tienes que concentrar tu estrategia de negocio. Luego de eso, tú puedes pensar en 5 o 6 años en expandirte. Pero las rutas principales que los dominicanos accedemos... Usted está hablando de vuelos que no tienen que amanecer los pilotos en la tripulación en los que tú países, puedes ir 3 veces en el día. Que van y vienen. Porque de la única forma que tú puedes comprar un avión o alquilarlo y que tú puedas explotarlo 18 horas son con rutas cortas y con ese tipo de estrategia, garantizando 3, 4 veces en el día frecuencia. Que no o sea, que el mismo avión que se fue a Nueva York por la mañana, que volvió a la tarde, vuelve a Puerto Rico a las 7 de la noche. Ese mismo, tú puedes explotarlo 18 horas porque son aviones súper modernos, súper eficientes, consumen poco combustible y eso te garantiza, además, la comodidad para el pasajero, porque también hay que viajar con comodidad. Entonces yo creo que condiciones para que podamos tener líneas aéreas que satisfagan la demanda interna de República Dominicana y que compitan con las líneas aéreas internacionales, las hay. Estructura para mantenimiento de aeronaves y dar servicio a un parque que se ampliaría de aeronaves en caso de que alguien acoja esa idea. Fíjate, en Puerto Rico son visionarios. Ellos tienen una ley especial solamente para el tema de mantenimiento de aeronaves. República Dominicana, luego de que impulse esta ley, debe en la segunda etapa crear las condiciones para un mantenimiento, para una ley de mantenimiento de aeronaves que pudiera funcionar perfectamente en el aeropuerto de Barahona. Y ahí vamos creando las condiciones para ir penetrando al sur con vuelos directos. Bien, hay una última pregunta de mi parte. Yo quisiera que usted me hablara con respecto a lo que es la asignación de rutas. Hay gente que dice que el Estado es dueño de la ruta que se había asignado a Dominicana de Aviación. Es así, es un sistema internacional que le asigna por dónde debe ir cada avión. No, la Junta, que establece la política superior en materia de aviación civil y regula los aspectos económicos del transporte aéreo, es la que le asigna las rutas a las aerolíneas. Pero tú solicitas tu ruta, pagas los impuestos que tienes que pagar y ellos te asignan la ruta. Tú además tienes que demostrar la viabilidad, la seguridad. No, y la viabilidad, la Junta puede determinar, por ejemplo, para proteger una línea aérea, que aquí muchas veces hay conflicto con eso. Tú dices, si Air Century me está cubriendo la necesidad que hay de pasajeros de Puerto Rico a República Dominicana o de Cuba a República Dominicana, y tú ves que no hay una demanda adicional y está dando buenos precios y eso, puede manejar no asignar la ruta para que no se le caiga esto. Mira como lo que estaban explicando de otra línea ahí, y menos otra que no tenga, que no sea dominicana. Y que no pague impuestos en República Dominicana, Claro. porque la realidad es que las líneas aéreas internacionales no pagan impuestos en la República Dominicana más allá que de lo mínimo. Pagan mucho en términos de volumen, usted lo ve mucho, pero es porque ellos tienen el 90% del mercado. Si le damos las oportunidades y creamos las condiciones en las nacionales, todo ese juego puede cambiar. Y yo creo que desde el Estado, el Ministerio de Turismo, tiene que sentarse con las líneas aéreas nacionales a establecer la política de estrategia, que el dinero y los recursos que ellas tienen para garantizar esa conectividad lo pueda hacer perfectamente con las líneas aéreas nacionales. Bueno, yo quiero cerrar la participación de Francisco Figuereo con este tema y quiero decir, primero, como decía un amigo, que las ayudas a las líneas aéreas dominicanas, ¿para cuándo? Así es, así es. Estamos en pandemia y te está ayudando el turismo, a la educación, a la salud, a todos los sectores. ¿Cuándo viene la ayuda? ¿Para cuándo, verdad? ¿Para cuándo viene la ayuda? Y nosotros, por ¿para otro cuándo? lado, al presidente que en esa nueva plan que me imagino que ya se está diseñando para el final del año que viene, donde necesariamente nos vamos a acoger a revisar un pacto fiscal
donde cambien una serie de condiciones y para poder sostener la economía dominicana, hay que incluir la igualdad en el sector aéreo dominicano para poder competir. Lo otro, nosotros podemos, no hacemos nada si no hay igualdad, ¿verdad? Porque pelear en condiciones distintas es diferente, ¿verdad? Eso es correcto. Eso es Bien, correcto. señores, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.